La misma es personal y estará cargada de spoilers de la trama, se asume que ya viste la serie o por lo menos jugaste el videojuego. 私はいつまで戦い続けるのだろう。この血塗られた戦場の渦の中。私はいつまで守り続けるのだろう。終わることのない無限の殺し合いの中で。私はいつまで信じ続けるのだろう。欺瞞と虚構に満ちたこの世界を。 La primera vez que me adentré en el universo de Nier fue a través de la demo que se lanzó antes de su lanzamiento por allá en el 2017. Recuerdo que el youtuber que lo estaba jugando decía: esta será la nueva waifu, ya que el diseño era cuanto menos llamativo. Recuerdo que solo vi el video y me dije: tiene un gameplay entretenido, me recuerda a otros juegos como God of War y Devil May Cry. Asumí que lo jugaría eventualmente. Nunca imaginé que tardaría años en jugarlo. Más que nada porque lo olvidé y ese mismo año hubieron juegos que hicieron más ruido y hubo uno en particular que despertó más mi interés que todos. Es curioso que ninguno de los dos los jugué en su salida. Zelda lo jugué un año más tarde y en simples líneas me enamoró. Pasaron 2 años del lanzamiento de Nier Automata y decidí jugarlo. Para eso he de admitir que estaba jugando una copia de Jack Sparrow, guiño guiño, pero fue un error. La gente que ha jugado el título sabrá por qué. Jugué unos cuantos capítulos y no prestaba especial atención a la historia o al entorno. Jugaba el título en automático. Qué mal chiste, pero era cierto. Podría decir que solo me llamaba la atención la jugabilidad. No encontraba la magia que muchos afirmaban haber hallado. Por cuestiones del destino, tuve que formatear mi computadora y perdí el progreso que hice hasta ese momento. Pasó un año más y por azares otra vez del destino me topé con un video de Eurogamer. No recuerdo de qué era el video, pero tenía algo que me hizo replantearme jugar el título otra vez. Quien locutaba el video decía que era una experiencia que no se puede trasladar a otro medio. Y es una en la que solo si lo disfrutas de primera mano entenderás por qué es tan especial. Para ese entonces tenía una suscripción a Game Pass y evité pasar por caja o piratearlo. Se podría decir que dentro de todo se estaba dando las condiciones para jugarlo como se debe. Esta vez decidí jugarlo prestando especial atención al entorno y a la historia, ya que sabía que tendría que jugar varias veces para obtener los finales que tiene el videojuego. Terminado el primer final y con las expectativas por lo alto de lo que vendría después, hice algo que en retrospectiva se podría decir que me arruinó un poquito la experiencia. Busqué más información de lo que debía en YouTube. Me detuve luego de haberme enterado de un par de hechos importantes, pero aún sabiendo un poco de lo que vendría, no estaba preparado para lo que Yoko Taro había hecho para la conclusión final en el final E. ¿A qué viene toda esta introducción tan extensa para hablar acerca de su adaptación anime? Quiero dar un poco de contexto de lo que significó para mí este juego y posteriormente su precuela. Pocos juegos en mi corta vida me han tocado de manera tan profunda y me han hecho reflexionar mucho acerca de los temas que aborda. Nier plantea preguntas sobre la existencia, la conciencia y la búsqueda de significado en un mundo posapocalíptico, la humanidad, la identidad, el nihilismo, la violencia y muchos otros temas más. Curiosamente desde el punto de vista de máquinas, de autómatas. Podría pasarme horas hablando acerca de Nier, pero siento que no le haría justicia. Además hay muchos videos buenos por allá en internet acerca del universo de Nier. Este video más que nada es una opinión tardía y una especie de descargo acerca de lo que me pareció su adaptación animada. Cuando se anunció que sería una adaptación anime de este videojuego, recordé que el analista de Eurogamer dijo: Nier
es un videojuego que no funcionaría en otros medios. Por muchos motivos. Sé que suena un poco pedante decirlo, pero si lo jugaste sabes el porqué de esta afirmación tan tajante. Y para aquellos que no lo han hecho o no piensan hacerlo por los motivos que fuesen, créanme cuando les digo que es una de las experiencias más tristes y bellas que podrán tener. Igual sé que cada uno tiene sus gustos, pero una vez que vives dicha experiencia es cuando comprendes la fama que lo rodea. Recuerdo que comentaba con amigos acerca de la adaptación y seguía afirmando lo mismo. No sé si funcione como adaptación. El medio en el que funciona es como un videojuego, ya que te invita a perderte en su mundo y cada pequeña historia que te pueda contar aporta más de lo que uno podría suponer en una primera pasada. Me enteré que Yoko Taro, director de los videojuegos, estaría involucrado en el proyecto. Le di mi visto bueno, pero aún alzaba una ceja. ¿Cómo harías que un videojuego funcione en otro medio? De por sí, tanto Hollywood como otras industrias sufren para llevar eso que hace tan especiales a los juegos y sus resultados son cuanto menos discutibles. ¿Cómo vas a trasladar esta obra tan compleja a una serie de anime? ¿Es posible tan siquiera? Saber que la gente detrás del proyecto era gente talentosa y que el propio creador de esta obra estaba detrás me daba cierta esperanza, pero no aumentaba mis expectativas, ya que hasta no ver algo del anime no podría comentar mucho. Salieron los primeros avances y aún me mantenía algo hermético y con mis expectativas calmadas, ya que tener estas muy altas no suelen ser lo más recomendable, ya que puedes estrellarte y la decepción suele ser muy grande. Antes de la llegada del estreno del primer capítulo, seguía comentando otra vez con mis amigos que mientras sea decente, cumple para mí. De todos modos, si no llega a ser buen producto, no quitará la experiencia que me entregó haberlo jugado. Llegado el día y estrenado el primer capítulo, mi sorpresa fue grata. Casi de manera literal habían adaptado los primeros minutos del videojuego, el prólogo de la historia y la presentación de dos de los personajes principales. Habían dado en el clavo con ese primer episodio. Y como cereza del pastel, el opening me agradó. Mostraba escenas y personajes que eventualmente aparecerían. Un detalle que pasó desapercibido pero que tiene importancia en el nombre de la adaptación, Nier Automata 1.1a, más adelante entendería el significado de esa al final, ya que el opening te da una pista sutil. Adaptarían el final A del videojuego. Hasta ese momento aún no me di cuenta, sino como 2 o 3 capítulos más adelante. Ver a los personajes del videojuego manteniendo los mismos actores de voz fue muy agradable. Volver a escuchar las mismas melodías fue como volver a experimentar el juego de nuevo, pero desde otra perspectiva. Me encantó mucho este primer episodio, sumado al hecho de que luego del ending ha generado un pequeño show de marionetas que son un guiño a los finales cómicos y absurdos que suele tener el juego al hacer ciertas acciones y que por consecuencia desencadenan finales que más que nada suelen ser un chiste y troleo del autor. Ver eso mismo pero siendo representado por marionetas me hizo replantear todo. Era un hecho palpable el cariño con el que se está adaptando esta obra. Para mí,
habían cumplido y aumentaron mis expectativas. Comenté de nuevo a mis amigos acerca de este primer episodio y afirmé: han adaptado de manera literal el videojuego, no sé cómo van a hacer para adaptar los demás, ya que aún sigo considerando que es casi imposible. Pero si lo siguen haciendo como lo están haciendo hasta ahora, va a ser de los mejores animes de la temporada. El segundo capítulo te pone más en contexto acerca de la situación en la que se encuentran los personajes. Cómo la Tierra se vio envuelta en una guerra con una raza alienígena que usa máquinas, robots, para este fin, y la humanidad hace lo suyo con sus androides. Dada esta delicada situación, los pocos sobrevivientes van a refugiarse en la luna y crean las fuerzas Yorja, mismas que tienen como misión derrotar al enemigo y terminar la guerra. Guerra que lleva cientos, si no miles de años. Con cierta curiosidad seguí mirando este segundo episodio, esperando ver un copy y pega de los acontecimientos que le suceden al prólogo del videojuego, no esperando casi ningún cambio. Y es en este episodio en el que por segunda vez mis expectativas se verían envueltas en una sensación de asombro, ya que este episodio diría que es de los mejores de esta temporada, y en las que doy las gracias que se haya decidido adaptar Nier. Lo bueno de este capítulo es que se aleja momentáneamente de la trama principal y pone el foco en personajes que ni siquiera son secundarios, pero que son una perfecta herramienta para lo que el autor quiere contar, y te mete de lleno en este mundo posapocalíptico, mismo que se ve sumido en una guerra de máquinas versus máquinas y en las que parece haber poca esperanza. Y es justamente de eso de lo que trata esta mini historia. Centra su atención en una máquina que despierta luego de haber caído en batalla y vaga sin rumbo aparente. Una hermosa música acompaña su viaje y nos presenta más escenarios y situaciones en las que vemos que la guerra no tiene descanso. He de afirmar que volver a escuchar esa preciosa banda sonora me regresó al videojuego. Me llenó de esperanzas por cómo están adaptando el mundo de Nier. Esta máquina en algún punto de su viaje empieza a buscar más conocimiento. El capítulo es claro al decir que las máquinas han empezado a evolucionar. Muchas han encontrado una razón de existir más allá de la aniquilación de androides. Nuestra máquina protagonista lee constantemente y en un separador que usa para separar las páginas observa una flor. Al regresar al campo de batalla observa una flor similar a la del separador. La coge con sus torpes manos y la observa hasta verla marchitar. Dentro de su consciente despierta algo. Si bien ya había dejado de luchar, es aquí cuando sus ojos cambian de color. Una leve lluvia se desliza por sus ojos enfatizando este acontecimiento y hace parecer que está llorando. Se está humanizando. De igual modo se puede decir que ha despertado. Ha encontrado un nuevo motivo a su existencia, la de sembrar, específicamente flores blancas. Dar vida en lugar de quitarla. Bueno, claro, si vemos a los androides como seres vivos. Y claro, ese justamente es el punto. Sin entrar en spoilers y solo para dar algo de contexto, las flores blancas en el universo de Nier tienen un grado de simbología e importancia en las obras de Yoko Taro. Son un guiño sutil en este capítulo y sobre todo con la conclusión de esta historia. Este robot que por alguna razón se vuelve consciente, por decirlo de alguna manera, y se aleja de su protocolo y programación, se puede afirmar que es libre, ha crecido y evolucionado y halla en la flor su nueva misión de vida. A este personaje lo acompañan robots que al igual que él ya no son partícipes de la guerra, deciden hacer lo que él hace. Eventualmente con el paso del tiempo, aquellas baldías y áridas tierras son transformadas en un hermoso paisaje lleno de flores. La paz ha llegado. Todo está tranquilo. Pero este efímero momento agradable se ve bruscamente interrumpido. La guerra continúa. Nunca se detuvo. Y aunque nuestros pequeños amigos de este relato ya no estén involucrados directamente, las consecuencias y el daño colateral se hacen presentes, dando al espectador un balde de agua fría, recordándonos que esta historia es lúgubre desde el primer capítulo. Solo basta recordar que nuestros androides protagonistas se sacrificaron al explotar sus cajas negras. Este capítulo nos recuerda que aunque no participes en la guerra, ella de alguna manera te alcanza. Para mala suerte de nuestro pequeño grupo de robots, su final
Es triste y hasta se podría decir que es un mal chiste. No tanto para nosotros, que con esos pocos minutos logramos empatizar algo con ellos. Es curioso que, aún sin tener tantos rasgos humanos y con lo poco expresivos que son, sea suficiente para sentir un grado de emoción hasta hace poco. Enemigos. Sus reacciones, su lenguaje corporal y sus acciones ajenas a la guerra nos hagan olvidar que es contra ellos que nuestros protagonistas han estado luchando por mucho tiempo. Y lo siguen haciendo. Para 2B, 9S y compañía solo son máquinas, enemigos a quienes hay que acabar. Para la resistencia son solo una rareza que acaba de meterse en el campo de batalla, ya que es en ese momento en el que aparecen los verdaderos enemigos, máquinas kamikazes. La historia hace una diferencia sutil pero efectiva para distinguir aquellas máquinas que no son agresivas de las que sí lo son. Los ojos, elemento que desde la perspectiva humana son la puerta hacia el alma. Aspecto que puede pasar desapercibido pero que tendrá importancia más adelante. Terminada la pequeña historia de estas máquinas que solo fueron un daño colateral, esta mini historia concluye con la muerte de la máquina que empezó la odisea de sembrar, intentando tocar una flor. Pero esta no es como las que sembraba. Esta es una lágrima lunar. Una que fue la que inició su pequeño viaje. Sin dejar de lado la importancia de este capítulo, mismo que nos pone más en contexto acerca de la perspectiva de personajes principales y secundarios acerca de la guerra, de si podrían ganarla o no, una voz en off nos recuerda que los pocos humanos sobrevivientes formaron un concilio desde el cual toman acciones acerca de la guerra. Un nuevo personaje toma el foco de atención, y es este personaje que estuvo involucrado de cierta manera con la aniquilación de las máquinas y sus flores. Es quien más adelante cobrará importancia. 2B y 9S hacen acto de presencia, y son ellos los que acaban con la amenaza, no sin antes llevarse consigo también a nuestro robot de las flores. Regresamos a nuestro dúo protagonista. Mucho de lo que sigue es bastante fiel al videojuego. No quiero resumir todo el capítulo ya que este video no va sobre eso, pero sí me gustaría mencionar un par de detalles importantes. Número 1. La aparición de dos androides, dos hermanas pelirrojas, un bonito guiño a la precuela. Me gustó que le dieran algo más de atención y sin entrar en terreno de spoilers, cada personaje que aparece tiene cierto grado de importancia. Número 2. El personaje líder de la resistencia, Lily. Este personaje no aparece en el videojuego. Se podría afirmar que es nuevo, pero no es el caso, sino que apareció en un evento llamado Pearl Harbor hace bastante tiempo. Me encantó esta incorporación ya que es algo que no vi venir, más aún con su pasado con cierto personaje que más adelante desarrolla la serie. No solo funciona como un medio para poner en contexto la áspera y difícil relación que tienen los androides de la resistencia para con la gente del búnker, los Yorja, y consecuentemente el concilio de la humanidad que sobrevive en la luna, quienes mandan mensajes de aliento para que sigan luchando su guerra, más no refuerzos. Es por eso que este personaje se sorprende que en un momento crucial unidades Yorja hayan aparecido, aunque esto también tiene que ver con el capítulo en el que se hace énfasis en su pasado. Los demás hechos que suceden en este capítulo no difieren respecto a su contraparte, ya que cierra con lo que ya se nos vino planteando: la evolución de las máquinas y la gestación de algo nuevo, Adán. En este episodio 2B y 9S son acompañados hasta la base de la resistencia. Cabe mencionar que 2B menciona que los androides de reparación no deberían de estar ahí, refiriéndose a Débola y Popola, quienes por voluntad propia están en el frente de batalla. Hay un guiño acerca de la parte gigantesca de un enemigo caído en batalla. Esto es un pequeño guiño a los enemigos gigantescos que te enfrentas en los videojuegos. Me gustó que tanto el vendedor de armas como el vendedor de chips aparezcan y esta vez tengan diálogos que no solo sean textos como en el videojuego, pero extrañé el diálogo de uno de ellos en referencia a su pierna, ya que en el videojuego te plantea la situación que está relacionada al barco de Teseo, pero llevada al contexto del androide. Ver a Yakas interactuar de manera más efusiva con
2B 9S me alegró de sobremanera. Su adaptación está mejor llevada aquí, ya no solo como un NPC que solo sirve como una herramienta para darte misiones, sino como un personaje vivo. Puntos para el anime, supongo. Es Yakas quien se encarga de llevar a nuestro dúo protagonista y le informa que están apareciendo más máquinas que hablan, denotando que cada vez están evolucionando más. 9S menciona que aún así no tienen alma, dato no menos importante. Luego de cierto trayecto, máquinas aparecen y se libra una batalla. He de mencionar que tenía curiosidad por cómo adaptarían la parte del hackeo, ya que en el videojuego es un minijuego que funciona para la jugabilidad en ese medio. Aquí optaron por algo que ayude y sume a la narrativa, con algo visual y que transmite al espectador acerca de cómo funciona la psique de las máquinas. Y digo psique ya que estas han llegado a evolucionar tanto que se asemejan cada vez a los androides y por consecuencia a los humanos. Cuando 9S hackea a este robot, no pude contener un grito de emoción. No tanto por lo que estuviera mostrando en pantalla fuera algo sumamente impactante. Bueno, en parte tal vez sí, pero ahora lo explico. Resulta que antes de ver la serie había terminado de jugar su precuela, Nier Replicant, y ver un guiño directo a una escena que tiene mucha importancia en este videojuego me hizo replantear el rumbo por el que se estaba llevando esta adaptación. Si en los primeros episodios me estaba gustando y sorprendiendo por cómo el estudio de animación y Yoko Taro estaban narrando la historia, esta relación directa me dejó pensando que la precuela sí es canon. ¿Es canon?, se estarán preguntando. Bueno, es y no es en los videojuegos. Trataré de explicar un poco lo entramado que puede ser, sin caer en el terreno de spoilers, tanto de Nier Automata como de su precuela, Nier Replicant. He estado mencionando precuela a lo largo del video y es porque se considera Automata como una secuela espiritual. No me malentiendan, si digo más de lo que debo, su experiencia para con los juegos será menos efectiva. De lo poco que puedo afirmar es que aquí en este anime y en el videojuego de Automata nos llegamos a enterar acerca de la realidad de la humanidad refugiada en la luna, pero eso es algo de lo que se ahondará más adelante. Entonces, regresando al punto que quería mencionar, esta adaptación hace más canon el juego anterior, ya que este guiño solo será uno de los primeros y eso fue algo que me emocionó de sobremanera. Sí, ya sé que estoy siendo redundante con lo emocionante por cómo están adaptando Nier, pero eso es justo la gracia de todo esto. Inicialmente empecé escéptico y con estos primeros capítulos estaban cambiando mi manera de pensar, pero no todo puede ser color de rosa, no todo puede ser bueno, pero ya llegaremos a eso. Por ahora solo sigo disfrutando como cría una tienda de dulces y los hechos que suceden luego es tal cual al videojuego, sin muchos cambios. Más allá de la incorporación de Yakas a la aventura, pero solo de manera momentánea. Nuestros protagonistas que perseguían una máquina llegan a su escondite y se topan con situaciones que los hacen replantearse cosas y lo más importante, aquí aparece un antagonista. Aquí es cuando nace Adán. Sé que a estas alturas es obvio el porqué del nombre de este personaje y lo es más aún cuando surge alguien más de su costilla, mismo que más adelante se nos revela como Eve o Eva. En este cuarto episodio ya doy por sentado los pequeños cambios que se han hecho como algo positivo, y más aún cuando llegamos al enfrentamiento con un jefe, con la máquina que viste con el cuerpo de androides y busca ser bella, anhela verse hermosa para alguien. Algo que destaco de esta adaptación es que supieron condensar y contar su historia. En su contraparte, la primera vez que nos enfrentamos a este jefe lo hacemos con 2B. No tenemos un trasfondo, no tenemos un foreshadowing, solo es un enemigo más a enfrentar. Y como el juego te obliga a volver a jugar, la segunda vez que lo hacemos es con 9S, esta vez desde su perspectiva. Y es ahí cuando sale la historia que rodea a esta máquina. Esta vez el enfrentamiento se siente distinto. Y claro, es justamente cuando notas que aunque sepas ciertas cosas, cambia cómo ves ciertos hechos y te hace replantearte muchos otros. Pero eso es lo que sucede en el juego.
Aquí se roban eso y hacen que el enemigo hackee a 2B y 9S para mostrar al espectador su historia. Sigo rescatando por cómo adaptan aquí nuevamente esa acción. Vaya que aquí lo visual ayuda mucho. Nos muestra los cambios por los que pasó esta máquina para llegar hasta ese punto. Explora de manera creativa la mente detrás de este robot. Sencillamente es cine. Podría argumentar que el hackeo no funciona así en la vida real, lo cual es perfectamente válido, pero la manera en la que lo representan ayuda tanto a la narrativa que no se extraña en ningún momento la parte jugable, ya que, como mencioné, ese minijuego ayuda a la jugabilidad, no a la narrativa, y es aquí donde se hace una clara diferencia para con el videojuego. Muy probablemente se pensó en incluir algo así en el videojuego, pero tal vez por temas de presupuesto o tiempo se optó por otra cosa. Pero eso es meterse en el terreno especulativo y el video no va sobre eso. Por cierto, ¿a dónde iba? Ah, sí. Esta secuencia es preciosa. No por lo visual de la adaptación, que suele flaquear un poco con ese CGI para el boss, pero es que los demás elementos están tan bien logrados que no te importa mucho o lo ignoras al segundo. La música. Dios, la música. Cómo ayuda a representar esta atmósfera épica, la lucha de máquinas versus máquinas, porque para quienes no lo recuerden, tanto 2B como su compañero son androides. La obra juega con esta dicotomía todo el tiempo. ¿Qué tan diferentes son estas máquinas a los androides? Si estos están empezando a volverse más inteligentes, están empezando a sentir emociones, a volverse más humanos. Esta batalla es un claro ejemplo de ello. Como expliqué hasta hace un momento, el videojuego hace un gran trabajo al darte una nueva perspectiva en la segunda vez que lo pasas. Pero aquí todo eso se reduce a estas secuencias. No me pondré a debatir cuál lo hace mejor, pero me gustaría agregar que cada medio funciona y que jueguen el videojuego. Y si ya lo hicieron, me comenten qué tal les pareció ambas experiencias. El desenlace de esta batalla no termina con la derrota de este enemigo, sino con el cuestionamiento acerca de lo que parecía sentir la máquina. 9S se niega a aceptar que sean emociones. Se niega a aceptar que no solo son armas enviadas con el fin de aniquilar a la raza humana y a los androides. Como cereza del pastel, hacen aparición dos robots, una madre y su hijo, quienes solo vinieron a ver la obra, y al ver la brutal escena, la madre pide clemencia. Como mencioné antes, existen máquinas que aún siguen luchando y otras que ya no forman parte de la guerra. Se las puede distinguir por el color de sus ojos. Hay máquinas que podríamos considerar agresivas, otras neutrales y otras no. Soldados y civiles. Y esta madre y su hijo forman parte de los segundos. Lo que acontece a continuación se podría considerar un crimen de guerra. 9S acaba con la madre y posteriormente con el hijo. ¿Un crimen de guerra? Parece raro si lo vemos así, ya que no son vidas humanas. Vamos, que ni siquiera son vidas. Pero ese justamente es el punto. A estas alturas el espectador se cuestiona quiénes son buenos y quiénes son los malos. ¿Son nuestros protagonistas los héroes de la historia? ¿Vale menos esas máquinas al no tener una apariencia humanoide? Y eso es algo que también quiero destacar. Los diseños de estos enemigos o antagonistas se alejan bastante de la figura humana. Se busca simpatizar lo menos que se pueda con ellos. Sus formas básicas, en el caso de los jefes exageradas, solo sirven para no prestarles atención en cuanto al lado de apego se le puede llegar a tener. En el caso del videojuego, busca hacerte sentir menos culpable cuando acabas con ellos. En este caso no eres quien coge la espada para acabar con esta familia, solo eres testigo. Y claro, depende cómo tomes esta acción. No digo que te pongas a llorar por lo acontecido. Estos personajes solo aparecen poco tiempo en pantalla y no son tan expresivos, pero con lo poco que son, por lo menos creo que algo sintieron cuando de manera fría acaban con su existencia.
Para contar la historia de Nier y que no se sienta tan diferente del videojuego, pero que a la vez se sienta novedoso y familiar, aquí se deja de lado ciertos enfrentamientos y se llega a la misma meta siguiendo un camino ligeramente distinto. 2B y 9S tienen como misión ir al bosque a intercambiar materiales con máquinas que han dejado de luchar y que han creado su propia tribu, su pequeña sociedad. Conocen a muchas máquinas que claramente actúan como humanos, ya sea como niños o, en el caso del líder de la aldea, Pascal, quien en algún punto del pasado, cuando aún era soldado, se topó con alguien, pero eso se los contaré más adelante. Lo importante aquí es que al escuchar la frase "vivan", cambiaría su manera de ver las cosas. En algún momento de la batalla que aún seguía librando, lo que antes le parecía normal, como el hecho de ver caer a sus compañeros, hicieron que se diera cuenta de su propia existencia, sintiera miedo y por consecuencia le temiese a la muerte. Claro que nuestro androide 9S considera que no puede sentir, que solo es un bug, un error en su programación. Algo curioso, como sigo repitiendo, ya que ambos son en simples líneas máquinas. Regresando al personaje, no puedo llamarlo como tal, pero me referiré a él así de todos modos. No es un personaje en sí porque apenas hubo una línea de diálogo y poca interacción con él, pero esa pequeña interacción que tuvo 9S con él, con Emil me refiero, fueron suficientes para hacerme derramar unas lágrimas. Escuchar otra vez la canción Emil Sacrifice y ver los personajes del juego anterior en breves vistazos fue un recuerdo agridulce por muchos motivos, principalmente porque no hacía mucho que lo había jugado y es bien sabido que esa canción empezaba a sonar cada vez que alguna tragedia acontecía. En algún punto se volvió un meme porque cada que la escuchabas era como decir "oh shit, here we go again", y tenías que preparar los pañuelos. Volver a ver esos rostros conocidos solo reforzaba mi idea con su conexión con Autómata. Luego del breve pero efectivo momento emotivo, pasó por mi mente la loca idea que en un futuro adapten Nier Replicant. Para su servidor sería un sueño incumplido, ya que son estos personajes con los que me encariñé más. Pero ese debate se los debo para otro día. Se deben de estar preguntando por qué aún no menciono a los antagonistas Adán y Eva. Se puede decir que tanto en el videojuego como en esta adaptación están en su propio rollo, aunque en el videojuego tienen un rol más relevante. Aquí se les presentan breves momentos filosofando sobre muchos temas y haciéndose una pregunta muy importante. ¿Por qué los humanos fueron a refugiarse en la luna? ¿Cómo es que si antes de la guerra siempre estaban peleando entre sí? ¿Cómo es que ahora pareciera que limaron todas esas asperezas? Y bueno, sé que me estoy adelantando a los hechos, pero la manera en cómo abordan que el jugador, bueno, en este caso el espectador, se entere de estos hechos, siento que el videojuego lo hace mejor. Pero esos son pequeños spoilers tal vez, o especulaciones, no me hagan caso. Sigan viendo. Y claro, olvidé mencionar que los creadores de las máquinas, en el videojuego se revela que ellos fueron quienes acabaron con sus creadores y son la representación de la red de las máquinas, y que han evolucionado tanto que empezaron a superar a la red de sus creadores y que ya no se encuentran atados a la red principal. Es por eso que no les interesa la guerra, sino la humanidad refugiada en la luna, quienes les llaman la atención. Este dato se revela a 2B en futuros capítulos, pero en el videojuego siento que llegas tempranamente, pero de una manera más orgánica. De todos modos, más adelante en la historia se nos deja este dilema en el que la guerra que libran tanto los androides con las máquinas ya no tiene sentido, si es que alguna vez lo tuvo. Regresando al hecho de la revelación de que los creadores de estas máquinas ya estén extintos, en esta adaptación sucede en el capítulo nuevo, pero retomaré ese punto más adelante. Así que me adelanté a este hecho, pero por cierto, muchas de las cosas importantes siento que en la adaptación como que se las reservan para el final, pero bueno, hablaré un poco más de ello más adelante. Este episodio es el que diría que se aleja por completo de la trama principal, y en el sentido que es original. Se nos cuenta el pasado de Lily, cómo conoció a los androides de Yorja e hizo amistad con ellas, cómo es que lucharon juntas y cumplieron una misión, misma que termina de manera triste ya que la mayoría cae en batalla, y más triste saber que dicha misión
era una misión suicida desde el inicio, solo sirvió como experimento para los altos mandos de George. Lo importante de este episodio es el trasfondo que se le da a Lily, antes de volverse líder de la resistencia, y su relación con un androide, llamada A2. De igual modo, en este episodio nos da más foreshadowing del virus lógico, mismo que corrompe a los androides y los vuelve violentos, y que se podría decir que eventualmente termina con su vida, ya que son una amenaza para sus compañeros y también les afecta de manera interna. Eso se ve más reflejado en el final de esta temporada, pero llegaremos a eso. Todos estos acontecimientos les son narrados a 2B por parte de Lily, reflexionando acerca de lo que a ella le persigue. Ella cree que son pesadillas, pero los androides no pueden soñar. Los androides no podemos soñar. Son solo recuerdos, pero son estos los que nos definen, lo que nos hacen ser lo que somos. El capítulo cierra con 2B preguntándole a Lily qué es lo que haría si alguna de las camaradas que perdió en el pasado estuviera aún con vida, a lo que ella responde que sería un bonito sueño. Acto seguido se nos muestra un personaje misterioso luchando contra las máquinas en algún lugar. Se hace un plano cercano del rostro, revelando un lunar. Es A2. Se ha empezado a hilar la historia de nuestro dúo protagonista y la de este otro androide. Todo empieza a encajar. Simplemente es cine. Este capítulo me encantó principalmente por el carisma de Pascal o como quieras decirle. Al momento de ver el capítulo por primera vez lo estaba viendo en su idioma original y mis felicitaciones al chef. Bueno, quiero decir al cast de voz en este caso. No pudieron ponerle una voz más adorable. Y la animación termina por complementar su personalidad, haciendo que aquí funcione mejor que en el videojuego, en este caso al tener mayor libertad en el anime, el videojuego se sienta más plano. Aquí hay más libertad para jugar con las expresiones al punto de sentir más vivo al personaje. Una vez más, puntos para la adaptación. Solo quiero poner contexto que en este capítulo, por el motivo que ya saben, van al bosque. Se nos revela la historia del rey que habita ahí, y lo más relevante de este episodio es el encuentro que tienen con A2, misma que revela que no es una desertora, sino que ambos han sido engañados, y es el consejo quien les ha traicionado. Hasta este capítulo y el que sigue todo iba de maravilla. La manera como se estaba contando los cambios y ciertos agregados me hicieron pensar que todo iría así hasta el final. Todo era paz, hasta que la Nación del Fuego atacó. Es sabido que al inicio de emitirse la serie tuvo un par de pausas por el contagio del COVID en la gente de producción. No afectó para nada hasta ese momento, sino hasta llegar al capítulo siguiente, en el que se hizo una pausa extensa, un hiatus muy largo. Tengo sentimientos encontrados con este episodio. Por una parte me gusta bastante que agregue momentos emotivos y de foreshadowing. El momento íntimo personal que tiene 2B y 9S funciona de maravilla. Me recordó el final de la tercera temporada de Attack on Titan. 2B poniendo una flor lunar en su pecho por petición de una de las integrantes de Yorha. Es emotivo. Pero los momentos emotivos y calmados no suelen ser buenos en las obras de Yokotaro. Solo son un indicio de lo que vendrá, lo cual casi siempre no suele ser bueno. 9S es secuestrado por Adam. Algo breve que quiero mencionar es que en el videojuego sucede de manera distinta. Digamos que hay una batalla épica con un jefe que también tiene una historia muy bonita. Acá la omitieron completamente, pero es debido a una explosión de impulso electromagnético que 9S desaparece. Pero se podría decir que como que llegan al mismo punto. Como había mencionado, hubo una pausa larga, un hiatus extenso, hasta que se retomó la serie. Fueron meses, no recuerdo si fue 4 o 5. Este episodio desarrolla a Dan, su fascinación por la humanidad y su debate con 9S acerca de lo parecidos que son ambos, tanto máquinas como androides. Me gustó que se desarrolle más esta
curiosidad de Adán y en parte también la poca madurez que tiene su hermano Eva, ya que si bien ambos no tienen tanto tiempo de haber nacido, cada uno tiene una personalidad bien definida. Y es Adán quien, llevado por su máxima curiosidad y fascinación por la humanidad, quien busca acercarse a ellos, con lo que se podría afirmar que los separa de las máquinas, la muerte. Si bien hay otras cosas que se podría decir que hace que los humanos sean humanos, tanto Adán como los androides son parecidos. En el caso de las máquinas llegaron a evolucionar tanto que hasta superaron a sus creadores. Pero hay cierta atracción y curiosidad que tiene Adán en el simple hecho de la mera existencia. El solo hecho de que los humanos tengan una vida corta y limitada es lo que él busca experimentar. Busca encontrar el misticismo humano, ya que para él, a diferencia de sus creadores que solo son a su vista igual que los animales o las plantas, solo existen pero no lo hacen, los humanos son impredecibles y con la corta vida que pueden tener buscan trascender, y los androides son un reflejo de ello. Son igual que los humanos, aunque se les prohíba tener emociones, y eso es lo que usa Adán para provocar a 2B y luchar con ella. Su enfrentamiento no solo es físico, sino también mental, ya que Adán le plantea situaciones acerca de lo que es en realidad la humanidad y lo que él anhela. Las máquinas están conectadas a una red, sus datos están siempre a salvo y son imperecederos, pero eso es lo que él desea, por eso se desconectó de la red, para experimentar el abismo de la muerte. Luego de tomar el control de la red independiente de Adán con la ayuda de los bots, con la ayuda de estos toma el control de la red para así poder acabar con él, pero es Eva quien se interpone en su ejecución y termina recibiendo el golpe letal. Es un cambio que no vi venir, ya que en el videojuego esto no sucede. Vaya sorpresa que se están guardando. Previamente se nos había establecido que muchas máquinas habían evolucionado, otras habían creado sus propias sociedades, mostrando de alguna manera que imitaban las conductas humanas. Y una de estas conductas, o mejor dicho, una costumbre, es la de adorar a una deidad. Dentro de la cultura humana, para significarlo, tiene que ver con el hecho que ciertos fenómenos o la propia existencia de la vida se asocia a un ente superior, a un dios. Caso curioso el de las máquinas, que si bien no han sido creadas de manera tradicional respecto a la mitología religiosa, y aún sabiendo que sus creadores son aliens, estas no los adoran, sino que adoptan como dios suyo el que alguna vez la humanidad adoraba, aunque eventualmente adorarían a Adán como su dios, siendo en este capítulo que se nos establece que para ellos alcanzar a su dios es a través de la muerte. El culto en el videojuego tiene más desarrollo y se nos da por sentado pistas muy explícitas de cómo es que pretenden llegar a alcanzar esta ansiada iluminación, pero de todos modos creo que aquí en la serie se aborda de manera más correcta. Se llega al mismo punto pero por otro camino. Por cierto, una mención especial a Nines a ayudar a 2B a escapar de la fábrica, y agradezco que haya incluido una pelea de jefe más, ya que si bien en el videojuego hay muchas, todas tienen algo que contarnos y a veces son el detonante para que la trama siga avanzando. Así que me gustó esta pelea y me había gustado que el escape de la fábrica hubiera sido como en el juego, que se guarda más sorpresas, no solo la de enfrentar a lo loco a los jefes, sino otros pequeños detalles que ayudan y suman bastante a la historia. A diferencia de su contraparte, aquí se nos desarrolla más las consecuencias del ataque de las máquinas. En el juego llegamos a la base de la resistencia cuando está casi que en ruinas, pero el hecho de que aún no veamos esto está relacionado que en el juego estamos en otra parte, y esa perspectiva se desarrolla mejor en las otras veces que pasamos el videojuego. Aún así, aquí los diálogos que tiene 2B con la resistencia están bien logrado, mostrándonos la cercanía que ha llegado a desarrollar 2B con ellos, uniendo fuerzas para derrotar a Dan, ahora convertido en una amenaza más grande al poder controlar la red de máquinas y dejarse llevar por el odio de haber sido testigo de la muerte de su hermano. A diferencia del juego, aquí es Adán, no Eva, que se convierte en el final boss, pero toma la apariencia de este otro de manera colosal y luego se convierte en un kaiju. Su posterior derrota se resume a solo enfrentarse a él y no a hordas de enemigos,
Claro, aquí se los inhabilitó con un PEM, un pulso electromagnético. Pero bueno, derrotado el villano, lo que acontece después es la corrupción de Nines y su aniquilación por parte de su compañera. Claro, luego de un conveniente giro de eventos, siempre sí hizo una copia a tiempo de sus datos, haciendo que su sacrificio de hace solo unos momentos se vea reducido. Bueno, en el videojuego he de admitir que también peca de lo mismo, pero luego de este encuentro emotivo y la secuencia de créditos, muy hermosa por cierto, los que hayan jugado sabrán por qué, guiño guiño, se nos muestra una escena anterior a los hechos antes de la batalla final. Nines estuvo secuestrado por Adán y al ser enviado al búnker en el espacio, al recuperarse cuando hacía un backup y hacía revisión de sus datos, una entidad le revela una cruda verdad. El concilio de la humanidad, o mejor dicho, la humanidad, guarda un oscuro secreto. O por lo menos te deja latente esa pregunta, ¿no? Pero eso supongo que se verá en la segunda temporada. Y hablando de segunda temporada, agradezco que hayan mostrado un pequeño avance de lo que vendrá. Porque si esta primera temporada les gustó bastante, la segunda temporada les va a dar más contexto, otro punto de vista, y se vienen cosas tristes. No puedo decir más porque sería caer en spoilers, pero traten de jugar el videojuego, es una obra maestra, para mí por lo menos. Esta vez quiero dar mi opinión personal más típica. ¿Qué puedo decir? En líneas generales, agradezco que las cosas hayan salido de esta manera. Quiero decir, la primera vez que jugué el juego no lo hacía como se debe, pero por cosas del destino logré hacerlo como realmente se debería. Me alegra haberme equivocado un poco. Me refiero, aún considero que la mejor experiencia de lejos sigue siendo a través del videojuego, pero rescato que Yoko Taro y el equipo detrás de esta adaptación respetar el material y agregar elementos nuevos para sorprender no solamente a los fans que ya conocemos la historia, agregando guiños y referencias, pero sobre todo su conexión con la precuela. Ahora con mayor seguridad puedo afirmar esto. Emocionarme con ver a esos personajes y escuchar la banda sonora fue sublime. No me apena admitir que un par, tal vez más, hubo momentos en los que brotaron lágrimas de mis ojos. La animación que nos brinda A1 Pictures está más que a la altura. Si solo juzgamos en la parte 2D, que no incluye el CGI, pero creo que los diseños en ese formato solo al inicio me parece que no se los pulió lo suficiente, ya que más adelante, en los capítulos que vienen, o no los notas o creo que están mejor integrados que en el primer capítulo. Aparte que creo que la gente más quisquillosa hará mella de ello, pero... Y mira que suele ser una parte que yo suelo juzgar con argumentos, pero para mí personalmente, solo al inicio me pareció impactante de manera un poco negativa. En los capítulos siguientes, como la batalla que tiene 2B, bueno, 2B, Nines, con este boss que se viste como máquinas para verse más bella, está muy bien logrado ese CGI. La música, Dios, la música juega un rol muy importante. Incluso diría que es tan importante como la historia, diría yo. Te sumerge en la atmósfera y te transporta por las emociones de los personajes, su mundo, sus emociones. Y hasta puedo afirmar que en las obras de Yoko Taro son casi un personaje. ¿Qué más puedo decir? Realmente me pasaría horas hablando del universo de Nier, pero este es una reseña tardía. Si lo desean, me gustaría hacerles eventualmente un especial al universo de Nier, abarcando la adaptación de anime, sus videojuegos, también tiene cómics y, bueno, mangas. Sería bonito, pero será para otro video, no en este.
como sigo diciendo, realmente me pasaría horas hablando del universo de Nier, pero... Y eso que solo hemos visto el lado de una moneda, por así decirlo. El friki de Yoko Taro suele contar sus historias de manera creativa y te obliga a jugar otra vez, pero a pesar de que sientas que vas a jugar lo mismo, lo haces desde otra perspectiva, desde los ojos de otro personaje, desde otro ángulo, y poco a poco eres tú quien va uniendo los hilos de la historia. Te genera intriga y poco a poco te revela información cuando tenga que hacerlo, por el bien de la trama. Conclusión. Esto es redundante, pero agradezco haber sido escéptico y haberme equivocado un poco. Esta adaptación es un buen punto de partida para meterse en el universo de Nier Automata. Sirve como un buen complemento y suma mucho como material adicional. De todos modos, sea o no una experiencia que les haya gustado o no, el material del que se origina sigue ahí, esperando que nuevas personas acompañen a 2B y 9S en sus aventuras filosóficas distópicas post-apocalípticas. Algo más que quería agregar es que la primera vez que lo vi, me miré los últimos episodios que lanzaron, los últimos 4, tan rápido que mi mente me estaba jugando una mala pasada, en el sentido de que estaba confundiendo ciertos eventos y confundí ciertas cosas porque, como digo, como tienes que pasarlo otra vez desde el punto de vista, en este caso ya de 9S, y como acá estaba mezclando como que ambas, por mi mente como que había momentos en los que siento que hicieron cambios, los cuales, claro, ha habido cambios acá, pero me refiero que estaba relacionando eventos que o todavía no ocurren o ocurren fuera de cámara, ¿no? En esta segunda vez que lo estaba viendo para hacer esta reseña, que a todo esto lo vi con doblaje latino, está muy bueno. Es en las que realmente me di cuenta que han sido pocos los cambios y fue un error en ese momento. Ahora lo estoy comentando justamente, pero bueno, esas serían en conclusión mis apreciaciones. Ahora, si desean, puedo hacer una calificación personal. En cuanto a animación, le podría, si me pongo a calificar del 1 al 10, le daría un 8 muy sólido. No está a la altura de animes como Kimetsu no Yaiba, pero está muy bien hecho. Se nota el cariño detrás. En cuanto a historia, le daría un 8 también. Le daría más, pero lo que pasa es que solamente estamos jugando la primera temporada, aún falta adaptar más. Así que dar una calificación cuando la historia aún no concluye, siento que no sería justo. En cuanto a la adaptación como tal, siento que sería un 9. Y más que nada, esto es una apreciación personal, pero más que nada por el hecho de que han agregado cosas que en el videojuego no he visto, cosas nuevas. Hubieron pequeños cambios ahí que también sumaron, pero sobre todo es la relación con su precuela. Esos momentos fueron los que me sacaron lágrimas realmente, en parte porque los había jugado recientemente y me encariñé tanto con esos personajes, y volverlos a ver, y como dije, hay una pequeña parte de mí que dudo que realmente lo hagan, pero hay una pequeña esperanza dentro de mí que si le va tan bien esta obra, hagan un anime de su precuela, lo cual sería un sueño cumplido. Sería una chulada ver ambas adaptaciones adaptadas a anime. Pero bueno, en cuanto a ¿qué más puedo juzgar? En cuanto a la adaptación como tal en general, le daría un 7, porque siento que el videojuego es mejor en muchos sentidos, pero siento que las pocas pequeñas historias y a veces misiones que pueden ser secundarias agregan bastante, mucho. Pero en este caso creo que lo hablaría mejor en otro video para no extenderme tanto en esta reseña. Pero bueno, como palabras finales, lo que puedo decir es: gente, háganse un favor y jueguen Nier. Y también miren el anime. 機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残って